Bueno, buenos días a todos. Como aquí solo me conocen más o menos Carlos y José, me voy a presentar un poco. Soy Leandro Arias, ingeniero técnico industrial especializado en electrónica industrial y casi ingeniero industrial en intensificación en mecánica, miembro de la Sociedad de Técnicos de Automoción y uno de los artífices de esta página web que hemos creado de VPS Unidad Vial. Entonces, bien, vamos a comentar un poco el tema de llantas. Un poco qué es la llanta, los tipos de solicitaciones a los que están expuestas, el material de aleación del cual están fabricadas y las técnicas de fabricación. ¿Qué es la llanta en sí? Bueno, la llanta más que nada es un componente en el cual está anclado el neumático y forma parte de la rueda. Digamos que la rueda es el conjunto llanta más neumático. Cumplen con una función mecánica, una función estética y las cualidades de diseño que básicamente están orientadas al frenado, a evacuar el calor de los discos de freno. Aquí lo decimos, rueda, llanta más neumático. Y un detalle a tener en cuenta, los problemas con los neumáticos son la principal causa de accidente fallo mecánico en las autopistas. Hablando un poco de este tema, os he querido, aparte de la llanta que tenéis ahí de acero, os he querido traer este componente, cada vez lo pasaré para que lo veáis. Esto es un transductor de presión. Es un sensor de un control de sistema de presión de neumáticos. Concretamente este pertenece a Renault, al Laguna 2, y está diseñado por Valeo. Lo he roto por aquí para que le peguéis un vistazo. Esto va anclado en la válvula y lleva uno por rueda. Lleva más o menos, aparte del sensor de un microprocesador, un circuito RF de radiofrecuencia a 433 MHz y es lo que hace que se envíe la señal. Vale, tipos de solicitaciones. Solicitaciones térmicas. Básicamente la llanta no es un componente que térmicamente esté muy acusado de esfuerzos. Y la mayoría del calor viene por el tema de los frenos. Como dice aquí, no superan los 100 grados generalmente. Orientado a frenos que se busca la disipación un poco por convección forzada. Las solicitaciones mecánicas, básicamente son esfuerzos de torsión. Son los que se generan en el palier debido a la rotación de la rueda. Los esfuerzos de tracción con presión que están básicamente causados por lo que es el peso del propio vehículo. Y como digo aquí abajo, las solicitaciones mecánicas son mayores cuando se toman curvas porque se generan otro tipo de esfuerzos. Las solicitaciones mecánicas evidentemente no son las mismas en un vehículo de alta gama que en un utilitario. Primero, las prestaciones son diferentes y para continuar, el peso es distinto también, no pesa lo mismo uno que otro. Las solicitaciones medioambientales. Evidentemente la llanta es un componente que está continuamente en un ambiente adverso, climatológico. Tenemos factores lluvia, sol, radiación solar, calor, que se generan por lo tanto oxidaciones naturales, unas pérdidas de brillo. ¿Cómo intentamos paliar estos problemas? Básicamente utilizando tratamientos superficiales. Tratamientos superficiales que no es que sean la panacea ni nos vayan a prolongar la vida igual muchísimos años, pero sí por lo menos entendemos que durante una vida útil razonable del vehículo nos va a aguantar. Si nos referimos un poco a los materiales de aleación, tenemos básicamente el acero. Son las comúnmente llamadas llantas de chapa, aquí tenéis una. Y se utilizan básicamente en vehículos de gama baja y media utilitarios. Ventajas, bueno, tienen buenas cualidades mecánicas, son baratas. Inconvenientes, como veis, básicamente la llanta forma la estructura completa, son prácticamente, no tienen espacios abiertos, por lo tanto tienen un elevado peso y ello a su vez influye en la evacuación del calor, por lo tanto para un vehículo de alta gama no son adecuadas porque vamos a disipar mal el calor si tenemos unos discos de freno potentes. ¿Qué se utiliza más hoy en día? El aluminio. El aluminio se utiliza más en vehículos de características deportivas, aunque hoy en día más o menos lo tenemos implementado en casi todas las gamas de vehículos. Está formado a partir de lingotes de aluminio de primera fusión. Cuando digo de primera fusión, es que no podemos utilizar metales reutilizados. Por ejemplo, cuando tú llevas un coche al desguace, lo que se suele hacer, se funde, pero a la vez de aluminio hay cobre, hay acero. No tenemos un metal puro, por lo tanto necesitamos metal puro. Y que generalmente el contenido en hierro sea menor al 0,18% para no tener impurezas.
Se le aplican aleaciones, por ejemplo con el silicio formando siluminios, que lo que conseguimos es mejorar la moldeabilidad, la fluidez, la densidad del líquido. También se le añade magnesio, unos contenidos entre un 0,3-0,7%, para tratarlo mejor térmicamente, mejorar resistencias, límites elásticos. Tenemos globalización de placas de silicio también durante la solución, mejorando propiedades. ¿Qué características tienen más? Pues tenemos un pequeño problema, que podemos generar porosidades en la microestructura. Esto, desde luego, no es algo bueno, pero es aceptable. Una dureza uniforme. Generalmente la resistencia mecánica y la deformación a rotura es mejor cuanto más tendemos hacia el exterior que en el interior. Y aquí tengo yo que me he traído, tengo aquí unos datos. Para que os hagáis una idea, haciendo dos ensayos, os lo voy a poner, leer. En un ensayo de tracción a baja velocidad de deformación, se llega a incrementar, para que tengáis una idea, hasta un 23% el límite elástico si pasamos de las zonas interiores a las exteriores de la llanta. El aumento de rotura no son mayores, pueden llegar al 43%. La deformación de rotura, el aumento puede alcanzar un 20%. Si en cambio procedemos a un ensayo a alta velocidad de deformación, evidentemente las deformaciones serán menores, pero también tenemos, fijaros que en un ensayo a velocidad elevada puede variar entre un 2 y un 9% la diferencia entre el límite elástico del interior de la llanta hacia el exterior, mejorando siempre en la zona exterior. ¿Qué más tenemos de características? Micromecanismos de rotura dúctiles en todas las zonas, y generalmente las llantas de aluminio, cuando se rompen, no sé si habéis visto algún ensayo, suelen absorber bastante energía del impacto. Ventajas: buenas propiedades específicas, mayor resistencia del material, son más ligeras por tanto, y al ser más ligeras y están más abiertas, digamos, podemos evacuar mejor el calor. Inconveniente: evidentemente todo tiene unas contras. El precio es más elevado que una de acero convencional de toda la vida. Magnesio. ¿Dónde se utiliza el magnesio? Estos que son materiales tan innovadores. Pues el magnesio se utiliza básicamente en la competición, en la aviación y en la industria militar. Características: ligereza, ligereza, ligereza. Reducir peso es lo que buscamos. Por tanto, tenemos la densidad más baja de todos los metales estructurales. Es una estructura en forma hexagonal de HCP. Son ligeras, aportando mayor resistencia y rigidez, durabilidad, disipan el calor bien, se pueden reciclar plenamente. Hay que tener cuidado durante el mecanizado, porque en función de los tiempos de mecanizado y de las temperaturas, puede afectar a las propiedades mecánicas en el límite de fluencia. Absorben bien las amortiguaciones y atenuación de vibraciones. Y a partir de aquí del magnesio tenemos diferentes aleaciones. Tenemos la Z91, todas son en función de la temperatura a la que se pueden utilizar. La Z91 para altas temperaturas no es adecuada, sería mejor inferior a 120 grados. La Z91D, que ya se incorpora silicio, sí que puede superar temperaturas de 120. AM60A. Después tenemos MRI 15XX, que son aleaciones que están estudiando, por ejemplo, el Volkswagen con el Magnesium Resist Institute, para mejorar aún más las resistencias y las propiedades mecánicas de este tipo de llantas. Ventajas: ligereza, es el más ligero de todos los metales estructurales de los cuales disponemos. Aquí tenéis dos cifras: 1,5 veces más que el aluminio y 4,3 que el acero. Se traduce en consumo también. Buena rigidez y relación resistencia-peso. Alta conductividad eléctrica y térmica, resiste en las altas temperaturas más o menos decentemente, es fácil de mecanizar. Y hoy en día, a nivel de precios, aunque el magnesio es caro, digamos que puede competir con el aluminio. Puede competir. Más, alta precisión dimensional y estabilidad. Resiste la corrosión bien y la fatiga. Características de acabado buenas y se puede reciclar. Un inconveniente: a nivel de llanta y básicamente en el proceso de fabricación, caro. A nivel de componente final. Fabricación. ¿Qué técnicas de fabricación tenemos? Básicamente tres. La primera es la estampación. La estampación utilizada mucho en el acero, ya sabéis más o menos cómo funciona. Entonces tenemos llantas más resistentes, se utiliza un proceso mecánico y mejora las propiedades. Aquí tenéis una prensa. El forjado. El forjado se utiliza mucho en aluminio y es para vehículos de alta gama, básicamente. Lo que disponemos, como podéis ver, son cilindros de aluminio macizos que se cortan. La forma bruta la obtenemos con moldes a alta presión.
se rocian previamente con un aceite, un lubricante y lo calentamos a 400 grados. El rociamiento previo básicamente consiste para que no se pegue al molde. Después tenemos el forjado, ya mediante las prensas hidráulicas y matrices. Fijaos que pueden alcanzar 8.000 toneladas de presión, considerable, ¿eh? Se aplica el tratamiento térmico para mejorar propiedades. Después se mecaniza para lo que son los anclajes de la tornillería del vehículo y las diferentes zonas a mecanizar. El forjado, ¿qué es lo que permite? Primero endurecemos por acritud, aumentamos resistencia y ganamos ligereza. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo. Dos llantas, una es de acero convencional, otra es de aluminio forjado. La de aluminio forjado permite 71.200 kilos de presión encima, deformando únicamente 5 centímetros, ya está de la derecha. La de la izquierda, que es acero convencional, permite únicamente para una deformación de 5 centímetros 13.600 kilos de peso. Fijaros que hablamos de prácticamente el orden de unas 5 o 6 veces más de peso que puede soportar, ¿eh?, una llanta de aluminio forjado. Y por último tenemos las técnicas por moldeo. Las técnicas por moldeo también se utilizan básicamente de aluminio. El moldeo ya sabéis lo que es, fundición de aluminio. ¿Qué ventajas tenemos? Primero, podemos fabricar llantas de aluminio en serie grandes tiradas. Además de que tiene una gran versatilidad en los cambios de los diseños que podemos diseñar. Esto también es adecuado para la complejidad de las llantas, podemos hacer pequeños cambios. Las técnicas de moldeo, fundición. Y también utilizamos lingotes de aluminio de primera fusión, donde el contenido de hierro debería ser menor al 0,18% del porcentaje total. La técnica más empleada es moldeo a baja presión, donde se utilizan presiones de 0,2 a 1,5 bares. Más o menos el procedimiento es el mismo. Después lo que se hace es un análisis por rayos X para detectar defectos en la solidificación, que haya porosidades, fisuras. Se aplica un tratamiento térmico para mejorar la resistencia y propiedades de la llanta. Esto únicamente se aplica en vehículos de cierto rango. No se aplican en utilitarios porque no requerimos unas solicitaciones mecánicas tan elevadas como puede ser un vehículo de alta gama. Se hacen los mecanizados en la zona de tornillería. El equilibrado que además busca dos propiedades más. Una, buscar que no haya excentricidades, y la segunda, que se haya cumplido con las tolerancias en el mecanizado. Es una forma de comprobarlo también. Por último, se aplica un acabado final, que es un granallado que lo que pretende es aumentar la rugosidad de la superficie para las posteriores capas de tratamiento de superficie y la pintura electrostática que se aplica, como en automoción en carrocería. Y por último se hace una evaluación final que lo que pretende es un envejecimiento artificial, condiciones de ensayo, condiciones climatológicas adversas, humedad, lluvia, sol, cambios de temperaturas bruscos o resistencias a la corrosión, donde se puede atacar una superficie para ver cómo se comporta este material en condiciones de ácidos más duras de las que podemos encontrar a nivel de calle. Aquí tenemos un vídeo donde se pueden ver un par de detalles más. ¿Y qué esperamos en el futuro? Bueno, pues como dice aquí, no sabemos lo que el futuro tiene para nosotros, pero sí sabemos quién lo tiene en las manos. En las manos lo tenéis vosotros, que sois los futuros ingenieros. Más que nada. Y bueno, más que un café, yo diría que tal una comidita, porque con la hora que es. Y con lo bien colgado, este cuento se ha acabado. Gracias por todo. Muy bien, muchas gracias.